¿Por qué tenemos miedo? Según el libro de la vida verdadera. Estudio basado en las enseñanzas 13, 18, 21, 272 y 339. Introducción. El miedo acompaña al ser humano en muchas formas. Tememos perder lo que hemos construido, tememos que nuestros hijos sufran, tememos la enfermedad, el dolor y la muerte, tememos el futuro porque no podemos conocerlo ni dominarlo por completo. A veces incluso quien tiene fe descubre que, cuando llega una prueba, su confianza vacila. Este estudio no pretende explicar el miedo desde la psicología ni desde ideas ajenas al libro de la vida verdadera. Buscaremos que sea la propia palabra del Maestro la que nos muestre sus raíces y el camino para superarlo. Para ello tomaremos como base las enseñanzas 13, 18, 21, 272 y 339, conservando completos los párrafos que resultan esenciales para cada tema. La pregunta que guiará toda la reflexión será: ¿por qué tenemos miedo? Y junto a ella aparecerá otra todavía más reveladora. ¿Qué es aquello que realmente tememos perder? Humanidad, sosegad vuestra mente agitada por las vicisitudes y azares de la vida. El Maestro comienza precisamente dirigiéndose a una humanidad cuya mente está agitada por las vicisitudes y azares de la vida. Es decir, la enseñanza parte de una realidad que todos conocemos. Vivimos rodeados de circunstancias cambiantes y nuestra mente intenta adelantarse a ellas, protegerse y asegurar lo que ama. Hermanos, escuchemos lo que el Espíritu de verdad quiere enseñarnos y aprendamos por qué tenemos miedo. 1. El miedo a perder los bienes y la seguridad material. La enseñanza 272 entra de manera extraordinariamente directa en el miedo cotidiano. No habla de un temor abstracto, habla del dinero, del dolor, de la enfermedad, de la muerte y de la angustia de perder lo que poseemos. A ricos y a pobres os preocupa el dinero, cuya posesión es engañosa, os preocupa el dolor o la enfermedad, os estremece la idea de la muerte. Unos temen perder lo que tienen y otros ansían tener lo que nunca han poseído. A unos todo les sobra, mientras a otros todo les falta, pero todas estas luchas, pasiones, necesidades y ambiciones solo hablan de vida material, de hambre del cuerpo, de bajas pasiones, de anhelos humanos, como si en realidad careciese de espíritu. Aquí encontramos una primera respuesta. Tememos porque hemos colocado una gran parte de nuestra seguridad en aquello que pertenece a la vida material. El que tiene teme perder, el que no tiene teme no alcanzar. Ambos pueden quedar atrapados por la misma preocupación. El mundo y la materia han vencido temporalmente al espíritu, comenzando por reducirlo a la esclavitud y acabaron por nulificar su misión en la vida humana. ¿Cómo vais a daros cuenta por vosotros mismos de que esa hambre, esa miseria, ese dolor y esa angustia que deprime vuestra vida no son sino el reflejo fiel de la miseria y el dolor de vuestro espíritu? El LWW no nos dice que debamos abandonar el trabajo, la administración de nuestros bienes o la responsabilidad de sostener a nuestra familia. Lo que señala es el peligro de que la materia venza al espíritu y que terminemos creyendo que nuestra tranquilidad depende por completo de lo que podemos conservar materialmente. Por lo menos vos, pueblo, que os alimentáis con mi doctrina, levantaos del fango, aprended a amar y a perdonar. No cifréis toda vuestra tranquilidad y felicidad en el mundo de la materia. Dividid vuestros afanes e ideales entre lo espiritual, tratando de dar a cada parte lo justo. La frase central es: no cifréis toda vuestra tranquilidad y felicidad en el mundo de la materia. No dice que la materia carezca de valor, dice que no debemos depositar allí toda nuestra tranquilidad y felicidad. Cuando nuestra paz depende de que nada cambie, vivimos expuestos al miedo, porque en la vida material todo cambia. Os sentís desfallecer
porque os habéis confiado a las fuerzas de la materia, mas esta es débil. Seréis fuertes cuando podáis comprender el gran error de considerar al mundo como el verdadero reino de la felicidad. En el momento de iluminación y comprensión, el espíritu se sentirá avergonzado de tanta pequeñez, porque en la materia se empequeñeció. No quiso ser el cóndor que conquista las alturas, prefirió imitar a aquellas aves que necesitan las tinieblas para habitar en ellas, porque la luz les ciega. Por eso, cuando sentimos miedo a perder una casa, un negocio, los ahorros o una posición, quizá convenga preguntarnos: ¿estoy cuidando responsablemente un bien o he convertido ese bien en la fuente de mi seguridad interior? 2. El miedo por los hijos y por quienes amamos. Hay un temor que suele ser todavía más fuerte que el miedo por nosotros mismos, el miedo a que algo le suceda a un hijo o a una persona amada. El LVV no nos pide indiferencia, al contrario, insiste en el amor, la caridad, la protección y la responsabilidad. Pero también nos enseña que cada espíritu tiene un camino y que la confianza en el Padre debe acompañar nuestro amor. Tomad la esencia de esta enseñanza y principiad por sembrar unión en el seno de vuestras familias. Luego procurad la armonía entre las congregaciones que integran vuestro pueblo, y ya una vez unidos por los lazos espirituales, dejad que de vuestro seno irradie hacia el exterior vuestra paz y vuestra bienandanza. La familia aparece como un lugar para sembrar unión y paz, no como un lugar para vivir bajo una vigilancia angustiosa. Amar a un hijo significa cuidarlo, orientarlo, educarlo, acompañarlo y orar por él. Pero no podemos evitarle toda prueba ni decidir cada paso de su existencia. No acostumbréis orar únicamente con palabras, orad con el Espíritu. También os digo, bendecid con la oración, enviad pensamientos de luz a vuestros hermanos. No pidáis nada para vosotros, recordad que quien se ocupe de lo mío siempre me tendrá velando por él. Esta enseñanza ofrece una salida espiritual a la angustia por los seres queridos. Transformar el temor en oración, en pensamientos de luz, en amor y en cumplimiento. No se trata de desentendernos de ellos, sino de reconocer que nuestra capacidad de protección es limitada y que no somos dueños de su destino. Muchas veces el miedo por un hijo nace de un pensamiento: yo debo impedir que algo malo le ocurra, pero ningún padre puede garantizar eso. Lo que sí puede hacer es cumplir su deber y entregar a Dios aquello que está fuera de su alcance. Mas no temáis, porque os he dicho que vengo a haceros ricos espiritualmente. Los elementos que son indispensables para vuestra vida humana no os faltarán. Sabed que el que se ha espiritualizado ha llegado a poseerlo todo, y aunque no tenga bienes terrenales, si lograra identificarse con el dueño de todo lo creado, y él como hijo, tendrá que sentirse heredero y aun dueño de cuanto posee su Padre Celestial. La confianza que propone el LVB no es la seguridad de que nunca habrá una prueba, es algo más profundo. Saber que nuestra verdadera riqueza y nuestra filiación espiritual no dependen de que las circunstancias humanas permanezcan siempre como deseamos. 3. El miedo a la enfermedad, al dolor y a las pruebas. Cuando aparece una enfermedad, el miedo suele adelantarse a los hechos. Una molestia puede convertirse mentalmente en una amenaza. Una prueba presente puede llevarnos a sufrir por todo lo que imaginamos que podría ocurrir. El LVV reconoce el dolor y las enfermedades, pero llama a enfrentarlos desde otra posición interior. Mi bendición sea como bálsamo sobre vuestras enfermedades, dolencias y amarguras. Ella levante a la vida a los que vayan perdiendo fuerza en su camino de evolución. La palabra no niega la enfermedad, ofrece bálsamo, fortaleza y sentido. La enseñanza 21 profundiza aún más al hablar de la prueba como una poda que, aunque dolorosa, puede tener una finalidad espiritual. Me preguntáis, ¿por qué en muchas ocasiones, para recibir alguna gracia de Dios, antes tenéis que llorar por medio de alguna prueba? Y os digo, que siendo cada uno de vosotros como un árbol, a veces tenéis ramas tan enfermas o secas, que es necesaria la poda para que haya buenos frutos,
y esos cortes tienen que ocasionaros dolor. A veces esa poda llega hasta las mismas raíces para destruir los males que han contaminado a vuestro espíritu. De momento lloráis, mas no desesperéis, porque después del dolor viene la verdadera salud. Estas palabras no deben utilizarse para juzgar el sufrimiento de otra persona, ni para afirmar que toda enfermedad es un castigo. El propio LBEB presenta las pruebas dentro de una enseñanza de amor, evolución y transformación. Lo esencial para nuestro tema es que el dolor no debe conducirnos necesariamente a la desesperación. Hoy como ayer, vengo a daros a beber de esa fuente de verdad y de vida, a levantaros de vuestras caídas y a iluminar vuestra senda para que soportéis las pruebas en vuestra marcha por este mundo, y ello sirva como un peldaño para ascender a la mansión donde conoceréis la suprema paz. El maestro no promete que no habrá pruebas, enseña a soportarlas y a convertirlas en un peldaño. Esta es una diferencia fundamental. La fe no consiste en pensar, nada doloroso me sucederá. Consiste en poder decir, si llega la prueba, procuraré no perder mi confianza en Dios. 4. El miedo a la muerte. La muerte concentra muchos temores: perder la vida, separarnos de quienes amamos, dejar lo conocido y entrar en aquello que no podemos ver con los sentidos. La enseñanza 272 afirma sin rodeos que al hombre le estremece la idea de la muerte, pero la misma enseñanza explica por qué esa idea produce tanta angustia. El amor viene nuevamente a alumbrar vuestra vida. Humanidad, vengo a enseñaros la senda espiritual y a descubriros la verdad que en vosotros existe, para que conozcáis la luz divina. ¿No os dais cuenta que estáis en un error, creyéndoos más grandes de lo que sois? Creéis en vosotros según la carne, según la persona humana. ¿Y sabéis que esa creencia es falsa, porque lo humano es pasajero? Yo he venido a enseñaros a que apoyéis vuestra fe y adelanto en los valores de vuestro espíritu porque ellos son firmes y eternos. Habéis creído que solo sois materia y que solo este mundo existe, y por eso lloráis tanto en la vida, y vuestra lucha es angustiosa y desesperada. Aquí el LVV relaciona directamente la angustia con una visión limitada de nosotros mismos. Si creo que solo soy materia y que solo existe este mundo, la muerte aparece como pérdida total. Si comprendo que el espíritu es inmortal, la muerte corporal adquiere otro significado. En todos los tiempos he enviado a este mundo emisarios que han hablado de la supervivencia del espíritu, de su inmortalidad y de la vida superior que éste alcanza cuando ha llegado a perfeccionarse. Desde los primeros días en que el hombre habitó la tierra dando muestras de inocencia, como en los de mayor pecado. Y ahora en estos de materialismo y de falsa ciencia, mis mensajeros espirituales han dado pruebas del alto grado de elevación en que vive el espíritu que ha sabido mantenerse en comunicación constante con su Señor. El LBV no nos pide que dejemos de sentir la ausencia física. El dolor por la separación puede existir. Lo que cambia es la idea de que todo terminó. Vosotros vais a llorar ante los restos inertes que quedaron en las entrañas de la tierra, y mientras llenáis de flores y regáis de lágrimas la losa que les cubre, aquellos que se libertaron de esas materias y habitan en el reino de la libertad y de la luz, dicen: «Oh, pobre materia, cuánto te amé y defendí, cuánto te procuré en honores y goces, vanidades y grandezas pasajeras, y solo eres ahora un puñado de ceniza en un oscuro sepulcro». Esta imagen es muy fuerte. Nosotros lloramos ante la materia, mientras el espíritu liberado contempla desde otra realidad aquello que antes defendió con tanto afán. La enseñanza no desprecia el cuerpo. Nos recuerda que no debemos confundirlo con la totalidad de nuestro ser. 5. El miedo al futuro y a lo que no podemos controlar. Una gran parte de nuestros temores se refiere a cosas que todavía no han sucedido. ¿Qué pasará mañana? ¿Perderé el trabajo? ¿Enfermaré?
¿Qué será de mis hijos? ¿Podré sostener lo que he construido? La mente intenta controlar el futuro, pero el LBB nos invita a prepararnos y confiar. No creáis que os interrogue porque yo ignore vuestra manera de sentir mañana y vuestra conducta ante las pruebas. Bien sabéis que nada ignoro, mas si os formulo estas preguntas, es para que vosotros mismos os las repitáis meditando en ellas, porque de la meditación podéis llegar a la luz, a la decisión, a la fortaleza y a la confianza en mí. Si no os previniese para que os preparéis, ¿cómo podríais hacer frente a las adversidades y a las pruebas? Sed paciente, pueblo, y prudente ante la humanidad. No desesperéis, pensad que en las pruebas es en donde dejaréis vuestros más bellos ejemplos de perdón, de caridad y de firmeza. La respuesta del LBB no es ignorar el futuro, sino prepararse sin desesperar. La previsión responsable y la angustia no son lo mismo. Podemos hacer lo que nos corresponde hoy y después aceptar que hay acontecimientos que no están en nuestras manos. Cuando una gran prueba llega a vuestro corazón, me preguntáis con inconformidad, ¿acaso está escrito en mi destino que he de apurar este dolor? ¿Es mi restitución? ¿Es tu voluntad, Padre? Y os digo, nada se mueve sin mi voluntad. Hay en vuestro destino muchas pruebas que habéis de apurar. Unas serán la consecuencia de vuestras faltas a mi ley, otras irán de mi espíritu al vuestro, sin embargo todas son justas, aunque vosotros las juzguéis innecesarias. Si veláis y estudiáis, ellas hablarán de mi perfección y de mi amor. Abrigad esperanza y fe aún en los días de mayor amargura y confiad en que el día siguiente será mejor, que el sol de mi amor iluminará vuestro espíritu y materia, y que vuestra razón e intuición serán claras y seréis conducidos a buen fin. Cuando lleguéis al término de vuestra jornada, habrá paz en vosotros y alegría en el Padre. Después de cada prueba conoceréis vuestra fortaleza, y yo recibiré el fruto de ella, según el amor que me demostréis. Aquí aparece la palabra que se opone al miedo, confianza. No una confianza basada en que todo ocurrirá como nosotros queremos, sino en que aún la prueba puede tener sentido y que debemos conservar esperanza y fe. 6. El miedo a Dios y el verdadero temor. Muchas personas han aprendido a relacionarse con Dios desde el miedo al castigo. La enseñanza 339 corrige de manera directa esa idea y, al hacerlo, desplaza el temor hacia el lugar donde verdaderamente debemos vigilar, nuestras propias obras. Os contemplo venir de distintos caminos, cada uno cumpliendo diferente destino, pero todos en pos de un mismo fin, buscando identificaros conmigo para sentiros cerca de la perfección, y recibís gozosos mi palabra que al mismo tiempo os acaricia y os corrige. La estáis interpretando en su verdadero sentido, y empezáis a amarme con pureza. Ya no teméis de mí como lo hacíais en otros tiempos, porque hoy sabéis que soy amor y justicia perfectos, que no os castigo, y que es de vosotros de quienes debéis temer, porque debilitáis y caéis en graves errores, que después tenéis que llorar y reparar a muy alto precio, y esta experiencia os hace vivir velando para evitar los tropiezos que inquietan al espíritu y causan amargura. Este párrafo es decisivo. El maestro dice, ya no teméis de mí. Explica por qué. Porque sabemos que es amor y justicia perfectos y que no castiga. Luego añade, es de vosotros de quienes debéis temer. No es una invitación al miedo enfermizo hacia uno mismo, sino a la vigilancia de nuestros actos y sus consecuencias. Todo aquel que así haya comprendido, está en lo justo. No estáis haciendo obras de suma perfección, pero estáis en el camino de hacerlas porque sois mis discípulos. La luz ha disipado vuestras dudas, la fortaleza ha vencido a la flaqueza, y la confianza os lleva a entregaros con verdadero amor al cumplimiento de vuestro destino. Observemos el proceso. La luz disipa las dudas, la fortaleza vence la flaqueza, la confianza conduce al cumplimiento. Este es exactamente el camino contrario al miedo. De vuestro Creador nada temáis, en cambio de vosotros mismos sí, cuando vuestro espíritu no se encuentre en el camino trazado por mi ley.
La enseñanza 21 confirma la misma idea casi con las mismas palabras. El problema no es un Dios que amenaza desde fuera. El verdadero peligro espiritual está en apartarnos conscientemente de la ley y crear con nuestras propias obras aquello que después tendremos que reparar. Por eso el miedo a Dios debe transformarse en amor a Dios y en conciencia de nuestros actos. El temor paraliza, la conciencia orienta, el miedo esconde, la conciencia invita a corregir. El miedo imagina castigo, la conciencia comprende responsabilidad. 7. Del miedo a la fe, la confianza y la paz. Llegamos ahora a la síntesis. Las 5 enseñanzas no presentan una fórmula mágica para que jamás volvamos a sentir miedo. Presentan un proceso de transformación espiritual. En el infinito, que es el espacio del espíritu, vibra la luz, los pensamientos elevados y la paz verdadera. Subid hasta ahí y fortaleceos en aquellas regiones. Mientras no ascendáis, os seguiréis enfermando, seguiréis riñendo sin reconoceros como hermanos. En medio de todas las vicisitudes de vuestra vida terrestre, muchos prodigios podréis llevar a cabo, si verdaderamente atesoráis en vuestro espíritu el don de la paz que os da mi amor. En cambio, si no la lleváis, muy pocas obras dignas de mí podréis hacer. Recibid mi enseñanza sin inquietudes, apaciblemente, contempladme con la sensibilidad de vuestros sentimientos y sentidme con ternura, como los pequeños sienten a su madre amorosa. Solo así estaréis en condiciones de recibir y aprovechar el torrente de luz que se desborda de mis enseñanzas. Aprended a penetrar en el ambiente de íntima paz que os brindan estos instantes en que permanecéis conmigo, y olvidaos de vuestras penas y problemas para que os fortalezcáis en mi amor. El LBB no nos lleva de la realidad a la evasión, nos lleva de la agitación a la serenidad, de la ignorancia a la comprensión, de la duda a la confianza y del apego material a una conciencia más clara de nuestra naturaleza espiritual. El espiritualista no acumulará en abundancia los bienes materiales, pero procurará ser siempre rico de los tesoros del espíritu. Él sabrá siempre lo que tiene y lo que es. Sufrirá como todo mortal, pero nunca se desesperará ni renegará. Este párrafo quizás sea una de las mejores conclusiones para nuestro tema. El espiritualista sufrirá como todo mortal. El LVV no promete insensibilidad ni ausencia de dolor. La diferencia está en lo que sigue, pero nunca se desesperará ni renegará. No desmayéis, oh espíritus, que es a quienes dirijo especialmente mis palabras. Perseverad en mi camino y conoceréis la paz. En verdad os digo que todos estáis destinados a conocer la dicha. Dejaría de ser vuestro Padre si no hubieseis sido creados para compartir la gloria conmigo. Pero no olvidéis que para que vuestro goce sea perfecto, es necesario que labréis paso a paso vuestros méritos, a fin de que vuestro espíritu llegue a sentirse digno de aquel divino galardón. Ved que yo os ayudo, que os acompaño a lo largo del sendero. Tened plena confianza en mí, sabiendo que mi misión está unida a la vuestra y mi destino al vuestro. Conclusión. ¿Por qué tenemos miedo? A la luz de estas enseñanzas, podemos responder que muchos de nuestros miedos nacen porque hemos puesto nuestra seguridad en lo que cambia, porque nos identificamos demasiado con la materia, porque queremos controlar aquello que no podemos controlar, porque ante las pruebas dudamos de su sentido, y porque todavía no comprendemos plenamente nuestra naturaleza espiritual ni el amor y la justicia del Padre. Tememos perder los bienes porque creemos que en ellos está nuestra seguridad. Tememos la enfermedad porque el cuerpo ocupa demasiado espacio en nuestra idea de lo que somos. Tememos la muerte porque todavía nos cuesta vivir con plena conciencia de la inmortalidad del espíritu. Tememos por nuestros hijos porque amarlos nos hace querer protegerlos incluso de aquello que no está en nuestras manos. Tememos el futuro porque deseamos garantías que la vida material no puede ofrecernos. Pero el LBB no nos invita a volvernos indiferentes, nos invita a poner cada cosa en su lugar, cuidar la materia sin ser esclavos de ella, amar a la familia sin convertir el amor en posesión, prepararnos para el futuro sin vivir en él,
atender la enfermedad sin desesperar y mirar la muerte desde la realidad del espíritu. Podemos resumir el camino del miedo de esta manera: materialismo, apego, temor, duda, angustia. Y el camino de liberación: comprensión, fe, confianza, fortaleza, paz. Por eso, la pregunta final no debería ser solamente ¿de qué tengo miedo?, sino ¿dónde he puesto mi seguridad? Porque allí donde pongamos toda nuestra seguridad, allí aparecerá también el temor de perderla. Si nuestra seguridad comienza a trasladarse de lo pasajero a lo eterno, de la materia al espíritu, de nuestros cálculos a la confianza en Dios, el miedo puede seguir apareciendo como una reacción humana, pero ya no tendrá que gobernar nuestra vida. La luz ha disipado vuestras dudas, la fortaleza ha vencido a la flaqueza, y la confianza os lleva a entregaros con verdadero amor al cumplimiento de vuestro destino. Esa puede ser la meta de este estudio: no convertirnos en seres que jamás sienten temor, sino en espíritus que, aun en medio de las pruebas, saben dónde está su verdadera fortaleza. Preguntas finales para la meditación. 1. ¿Qué es lo que más temo perder? 2. ¿He puesto toda mi tranquilidad y felicidad en algo material? 3. ¿Mi preocupación por mis hijos nace únicamente del amor responsable o también del deseo de controlar su destino? 4. Cuando llega una enfermedad, ¿cuido mi cuerpo con serenidad o dejo que mi pensamiento se adelante hacia la desesperación? 5. ¿Creo verdaderamente que el espíritu sobrevive a la muerte corporal? 6. ¿Cuánto de mi sufrimiento actual corresponde a hechos presentes y cuánto a cosas que temo que sucedan? 7. ¿Veo a Dios como amor y justicia perfectos o todavía conservo miedo al castigo? 8. ¿Qué debo cambiar en mí para que la confianza ocupe el lugar que hoy ocupa el miedo? La paz sea con vosotros. Amigo y hermano, te invito a suscribirte al canal y a compartirlo con tus amigos y familiares. Todos estamos llamados a ser testigos y discípulos de Cristo, y estamos llamados a compartir estas enseñanzas. Dale me gusta y compártelo. Revisa el canal. Encontrarás variadas enseñanzas que están tomadas del libro de la vida verdadera, que fueron transmitidas por el mismo Dios a través de portavoces de 1866 a 1950. Muchas bendiciones.